Así que lastimosamente, a pesar de que esto cada vez está más espectacular, vamos a tener que irnos de aquí porque vamos a terminar pelando el bollo, que es como le dicen aquí en Panamá, cuando uno pasa a mejor vida. Por favor, vean esta escena. Esta es la primera vez en la vida que estamos viendo una estrella de mar y efectivamente tiene forma de Patricio Estrella, amigos. No camine los senderos solo. Ya eso me llena de intriga. Es peligroso perderse, lastimarse o ser atacado. Ahí dice, son peligros reales. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, amigos. El día de hoy nos encontramos, diría yo, en uno de los lugares más famosos de todo Centroamérica, incluso de América. Estamos en el paradisíaco archipiélago de Bocas del Toro en Panamá, un archipiélago con 9 islas principales, más de 200 pequeñas islas y cayos en las que, según lo que entiendo, hay aguas cristalinas. Esto es el paraíso en la tierra. Amanecimos en Isla Colón, que es la isla más grande del archipiélago. Es como donde está el centro de operaciones. Aquí estamos en un hotel con vista al mar, que de hecho, si quieren ver toda la llegada y cómo es la cuestión para venir aquí por tierra desde Costa Rica, en el video anterior lo pueden encontrar. Ahí está todo lo que necesitan para llegar a este lugar, con precios y toda la cuestión. El día de hoy y en los próximos días vamos a estar explorando todo lo que tiene este lugar para ofrecer. Vamos a arrancar con una playa que se dice que está llena de estrellas de mar, uno de los pocos lugares en el planeta en donde se puede encontrar un lugar así y además islas con animales, con aves, con de todo. Acompáñenme a ver qué nos encontramos en varios días explorando las Bocas del Toro. ¡Vámonos! Dios mío, Señor, sálvame. Invoco ángeles guerreros, Padre. Vean cómo pasa por aquí el capitán de este bote. Tenía que pasar entre dos rocas. La gente... Mis papás aplauden porque estaba complicado pasar por ahí y además porque el oleaje está de verdad fuertísimo. Amigos, estamos empezando el día en un lugar espectacular que se llama Isla Pájaros, al que gracias a Dios llegamos rápido porque estaba a nada de dejar un recuerdo en este bote, en el que vean el color espectacular del agua, esta formación que parece de película, como un paisaje de Jurassic Park, y en el que podemos ver un montón de especies de aves marinas que viven aquí. La tierra realmente no está tan largo, entonces como hay tanta vegetación y además pececitos y demás, aquí tienen los nidos y ahí hay algunos que tienen incluso polluelos y se ven alimentándolos. Y además, como las aves son dispersoras de semillas y jalan semillas y reparten plantas por todo lado, vean todas estas palmas que se han formado. Recuerden que esto es una isla, aquí no es como que alguien vino y sembró un palo de coco, sino que las mismas aves han ido jalando semillitas y cosas y han crecido todas estas plantas en este lugar. Y con el paso de millones de años de estas rocas siendo golpeadas por el agua, se han hecho grietas. Vean los huecos que hay aquí ya en donde el agua pasa de lado a lado. Quiero que vean a mi papá. De repente se puso a dirigir el tour. Se puso a dar la explicación de todo lo que está pasando en esta zona. De ahí salí yo seguro. Gracias a Dios ya estamos tocando tierra, estamos invictos de momento, no hemos soltado el desayuno y estamos desembarcando en un lugar que se llama Bocas del Drago. Vean la maravilla de estas aguas y de todo este lugar. Y eso que este lugar no es como conocido por ser el más paradisíaco, simplemente que aquí existe un pueblito y me he estado dando cuenta que todo esto por aquí está lleno de historias y leyendas, podríamos decir. También de teorías, y les cuento un poco acerca de toda esta zona. Nosotros venimos de una isla que se llama Isla Colón, que es la isla más grande de todo el archipiélago, que antes de venir yo estaba leyendo que la isla se llama Isla Colón en honor a Cristóbal Colón, que según lo que leí se cree que Cristóbal nunca puso un pie en esa isla, pero sí que anduvo cerca de las costas de Panamá y que anduvo explorando por ahí en su último viaje, creo que fue en 1502, y que por eso en honor a él muchas islas se llaman San Cristóbal o se llama la Isla Colón, y que incluso él fue el que bautizó algunas islas por aquí.
Pero cuando llegué al pueblo me encontré con otra historia. Antes vean lo que nos estamos encontrando. Vamos caminando aquí a la orilla de la playa, vamos a conocer este pueblito. Y me estoy encontrando unas instrucciones aquí interesantes. No camine los senderos solo. Ya eso me llena de intriga. Es peligroso perderse, lastimarse o ser atacado. Ahí dice son peligros reales. ¿Ser atacado por qué? ¿Qué clase de animales pueden haber aquí o serán personas? Vamos a averiguarlo. Además sí hay que tener mucho cuidado con la marea, no visitar las playas de noche y tener cuidado con las cosas. Eso sí es básico en todo lado. Y lo de perderse, de cierta manera lo entiendo porque no les he contado que esta isla es enorme. Nosotros estamos viniendo aquí en lancha, pero incluso ustedes pueden tomar transporte público dentro de la isla, que me contaron que en transporte público venir hasta aquí son como $5 ida y vuelta. Si quieren venir con bajo presupuesto, pueden venir hasta aquí, caminar hasta Playa Estrella, que es donde vamos a ir ahorita. Y en transporte público es como 45 minutos, 1 hora, desde el punto principal de Isla Colón, que es donde están los hoteles y todo eso, hasta aquí, para que se hagan una idea del tamaño que tiene esta isla. Por eso es que nos encontramos carros, porque incluso la gente puede rentar motos o bicicletas. No sé si rentan carros también o si estos son aquí de aquí mismo, pero se vienen en carro para acá. Ahora sí, la cuestión es que llegué al pueblo y empecé a preguntar acerca de Cristóbal Colón y, por ejemplo, que por qué este lugar se llama Bocas del Drago si estamos en Bocas del Toro. Cosas que uno no entiende y se pregunta. Y entonces, ojo lo que me dijeron en el pueblo. Aquí cerca, incluso al frente, nos encontramos con la isla San Cristóbal. Y me dicen lo siguiente: Isla Colón se llama Isla Colón porque sí llegó Cristóbal Colón. Isla San Cristóbal se llama Isla San Cristóbal porque está habitada por indígenas. Y se dice que cuando ahí llegaba Cristóbal Colón lo veían como un santo porque venía con los barcos y con los espejos que intercambiaba por oro probablemente. Y que otra isla súper importante que hay por aquí es que se llama Isla Bastimentos. Se llama Isla Bastimentos porque ahí se abastecía Cristóbal Colón y todo relacionado con Cristóbal Colón, como que si sí hubiera llegado. Entonces pues yo no les puedo decir cuál es la verdad. No sé si sí, no sé si no, pero ahí ya les conté las dos partes, lo que dice la gente de aquí y lo que había leído antes de venir. Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios. Y hay una leyenda de este pueblo al que estamos llegando que se llama Bocas del Drago, que dice que desde el aire parece la boca de un dragón, que por eso le pusieron así, y que además las olas revientan o reventaban de cierta manera, que generaban como el sonido de un dragón, que nosotros no conocemos el sonido de un dragón, pero según las películas se hacían una idea de que era un dragón. Que vamos a explorar un poquito este pueblo. Obviamente hay restaurantes y he visto que hay como algunas chocitas que alquilan por ahí, ranchos, pero la vida es la vida de una isla, es un poquito complicada. Entonces al adentrarnos un poquito nos encontramos las casas de los locales. Aquí parece como el encierro donde tienen los perros. Y estas de aquí son las casas. Aquí no nos estamos encontrando nadie, pero veo que tienen todo afuera, como que hay confianza. No sé si será que no roban por aquí, pero tienen gran parte de las cosas aquí afuera. Me encontré un local y le pregunté que cuál era la situación de ese rótulo que decía que había peligro de ser atacado. Y me dijo que no era de animales, que es que efectivamente hace algún tiempo habían como personas que se dedicaban a robarle a los turistas que se iban así solos en los caminos o qué sé yo, pero que en la actualidad ha entrado mucha policía y que hay mucho control. De hecho, que desde que llegamos a Isla Colón, incluso yo creo que vi gente del ejército y todo cuidando a los turistas, entonces que ahora es muchísimo más seguro. Amigos, mis friends, estamos en Playa Estrella. Vean este lugar, vean la claridad del agua, la arena, los puestitos que hay para comer. Y como les dije al inicio, este es uno de los pocos lugares del planeta en el que podemos encontrar estrellas de mar en su hábitat natural, que lastimosamente les tengo que decir lo siguiente: ahorita que llegamos no se ven tan fácilmente, tenemos que ir a buscarlas, a ver en dónde están. Tengo que decirles que yo nunca en la vida he visto este animal, así que la verdad me emociona demasiado. Se ven hermosos, no sé si son como en las películas o qué nos vamos a encontrar, pero nos encontramos pocas y en esta zona no estamos encontrando porque lastimosamente las personas las tocan. Resulta que no hay demasiada seguridad. Se espera que la gente pues tenga conciencia y que haga caso, pero mucha gente no hace caso. Entonces
las tocan o las sacan para hacerse la foto y nosotros tenemos tantas bacterias y tantas cosas en las manos que pues las hacen morirse o que se alejen. Entonces vamos a explorar, vamos a ver si encontramos estrellas de mar en esta agua transparente, que no va a ser muy difícil. Andamos buscando aquí en las orillitas y allá estamos viendo un punto rojo. No sé si se aprecia en la cámara, pero al parecer es una estrella de mar que se encuentra en este lugar porque Bocas del Toro tiene los arrecifes de coral y el hábitat perfecto para que vivan estos animales. Por favor, vean esta escena. Esta es la primera vez en la vida que estamos viendo una estrella de mar y efectivamente tiene forma de Patricio Estrella, amigos. Este animal que ven por aquí no es considerado como un pez, es un animal invertebrado porque no tienen ningún tipo de hueso, no tienen ni siquiera cerebro ni sistema circulatorio. Nada más tienen como un sistema nervioso que responde a estímulos y a pesar de que se ven así como blanditas, como estrellitas, como algo inofensivo, algunas son incluso venenosas y van generando como una coraza que tiene espinas para protegerse de los depredadores. Y algo bien interesante de la estrella de mar es que la estrella de mar, si algún depredador se la come casi completa, hay algunas especies que de un bracito pueden regenerarse por completo. Entonces el estudio de las células de este animal puede revelar algo importantísimo para curar cosas en los humanos. Y también las estrellas de mar, a pesar de que se ven simplemente ahí, quietas, como que no se mueven ni nada, son depredadores. Las estrellas de mar se comen algunos crustáceos, algunos moluscos, y los depredadores que se las comen, que son como el pingüino y algunos peces y algunos animales marinos, no son la principal amenaza de las estrellas de mar. La principal amenaza de las estrellas de mar somos los seres humanos, con la pesca de arrastre, con eso de estarlas tocando y con el cambio climático y la contaminación, lastimosamente. Así que ya saben, si algún día quieren ofender a alguien de una manera bonita, le pueden decir estrella de mar, que no tiene cerebro. Al otro lado de la playa con estrellas, en esta parte de la isla, existe un manglar que es bien singular, la verdad. Yo nunca había visto esto. Estas son las construcciones que hay. Por ejemplo, aquí hay un restaurante, por aquí están los baños del restaurante, no hay agua así potable de tubo. Y viniéndonos para aquí atrás nos encontramos un montón de cangrejitos diferentes que se mueven por aquí. Y este manglar que es enorme. Yo muy sinceramente nunca había visto algo así. No sé si es real este dato, me lo está diciendo el guía, que esto es un manglar como bien singular de esta zona, y sí se ve por allá como agua empantanada, como que sí entra el agua por aquí porque está húmedo, pero vean, es como ver una siembra de árboles de madera enorme. Y aquí en la orilla la verdad es que sí es espectacular. O sea, vean la playita y aquí todos los comercios que ustedes se puedan imaginar. Aquí venden artesanías, venden piñas coladas, venden agua de pipa, se lo venden ya directamente en el coco. Incluso hay gente haciendo masajes, como pueden ver por ahí. Hay diferentes bares como con temáticas. Vean esto que armaron aquí con botellas y con basura. Vean aquí la mesa de este bar. Es como una piragua, parece, como una canoa. Y esto es lo que se puede encontrar aquí en esta parte de la isla. Como les digo, está espectacular, es como un sueño, esos lugares de película a los que uno creería que es demasiado caro llegar, pero no. Para llegar aquí se puede venir en transporte público, como les decía, a $5 ida y vuelta, o en un tour. Por ejemplo, nosotros venimos en lancha y visitamos varios lugares, no solo este, como en $30 más o menos por persona. Muy importante ahora, aquí les van los precios y cosas que se pueden comprar aquí en la isla. En un restaurante que nos encontramos me pedí unos camarones al ajillo que vienen con porción de arroz, ensalada, patacones, tienen también deditos de pescado, camarones empanizados, langosta, casi que todos los mariscos que ustedes se imaginen. Este plato que están viendo aquí vale 13 balboas, que la balboa es la moneda de Panamá y una balboa equivale a $1, es exactamente lo mismo, entonces son $13, son como 7.000, 8.000 colones. Esto significa que estamos en Panamá y que estamos en el paraíso. Vean estos lugares que se encuentran en Bocas del Toro. Aquí nada más entré a un restaurante, andaba buscando una cervecita michelada y me encontré con este restaurante con una piscina natural del mar aquí en el medio. Y me estaban diciendo aquí que el que quiera se puede mandar.
Vean qué hermoso se ve esto. El agua es transparente, es azulita y el ambiente aquí alrededor. Lugares así hay casi que alrededor de los principales lugares turísticos, pero me encontré algo. Yo en el video pasado les conté que solo reservé 2 noches aquí porque quería ir a buscar una casa flotando en el mar y no sé qué, como estas que están viendo por aquí, que de hecho este es uno de los hoteles más antiguos de Bocas. Son como unos bungalows, que es lo que usted ve cuando busca a Bocas del Toro, unas casas que están ahí en medio del mar. Pues resulta que esas casas están reservadas desde hace yo no sé cuántos meses. Conseguir espacio ahí es bien difícil y en temporada alta es casi imposible. Entonces yo creo que va a ser imposible quedarnos por ahí porque nosotros armamos todo el viaje de repente. Y también me estaban contando que las noches ahí valen como 500 o 600 dólares dependiendo del hotel o la casa en la que usted se quiera quedar. Pero lo que me consuela es que son ideales para pareja o para luna de miel. O sea, yo no tengo nada que hacer ahí. Ya por hoy solo nos queda disfrutar aquí en Bocas. Ya les había contado que ando por aquí disfrutando con mis papás. Y mañana temprano vamos a ir a explorar otras islas del archipiélago. ¡Qué sopa, mis friends! Hoy amanecimos viendo delfines y haciendo snorkeling en un arrecife de coral impresionante. Yo nunca en mi vida había visto tanta vida marina en el fondo del mar, pero una vida completamente diferente, una vida que no eran tanto los peces que estamos acostumbrados a ver, sino plantitas. Vi como unas plantas carnívoras debajo del agua, la verdad. No sé qué eran color naranja y un montón de organismos que nunca había visto en la vida. Qué cosa más impresionante en el fondo del mar, además en un agua como verdosa, transparente. Hoy cruzamos prácticamente todo el archipiélago de Bocas del Toro para llegar al paraíso en la tierra. Esto es como casi una isla desierta porque aquí no se permite que nadie habite. Incluso estuve leyendo que las personas que antes vivían aquí, que se le llama Cayo Zapatilla, ahora es un parque nacional. Las personas que vivían antes de que fuera parque nacional son las únicas que tienen el permiso de cosechar estas palmas de coco y vender la cosecha. Son los únicos que pueden venir aquí a la isla. Incluso ni siquiera los turistas pueden apiar un coco, según lo que entiendo. Entonces eso vuelve a este lugar una isla casi desierta, en la que no vive nadie. Solo hay como una casetilla donde hay unos guardaparques y los turistas que vienen aquí todos los días. Es una cosa, vean esto. El agua es completamente transparente, la arena es blanca y yo no sé de dónde sale ese color azulito. Por favor, si alguien me puede explicar, se lo agradezco. Este lugar es un cayo, no es una isla, se llama Cayo Zapatilla. La diferencia entre un cayo y una isla, ahí me corrigen si me equivoco, es que un cayo es más pequeñito. Es como nada más una puntita de tierra, de arena, que sale a la superficie y ya. Y si ya la playa que nos habíamos encontrado ayer llena de estrellas de mar era increíble, yo no sé esto ni qué es. Aquí les voy a dejar unas tomas desde el aire donde se aprecia más o menos el tamaño de este cayo y todo lo que hay alrededor. Es que aquí desde abajo no se nota que el agua es celeste, como 100 metros a la redonda de este lugar. Y si notan que nos estamos metiendo en lugares así donde usted dice, bueno, ahí está bien difícil bañarse, es porque andamos recorriendo el cayo. Le andamos dando la vuelta a ver qué paisajes nos vamos encontrando lugares solitarios con el agua así bien bonita. Pero más atrás está la zona más turística, que es donde desembarcan todos los barcos y donde está la arena normal que conocemos y está todo el mundo ahí bañándose tranquilo. Que al parecer vamos a tener que dar vuelta ya porque seguir caminando por aquí, la marea está subiendo
subiendo, entonces puede ser peligroso. Así que lastimosamente, a pesar de que esto cada vez está más espectacular, vamos a tener que irnos de aquí porque vamos a terminar pelando el bollo, que es como le dicen aquí en Panamá, cuando uno pasa a mejor vida. Esta es la zona donde llegan todos los turistas. Ya aquí no está ese pastillo que nos encontrábamos por allá en la orilla. Está completamente limpia. Vean, yo puedo verme los pies aquí dentro del agua. Por ahí hay unas rocas en las que antes andaba un tiburón, sin mentirles, cuando llegamos. Y vean el colorcito de la arena. Y aquí a este otro lado es donde llegan todos los botes. Como pueden ver allá al fondo hay un tipo de muellecito, entonces esta es la parte más turística. La gente llega y toda se pone por aquí. Al parecer hoy casi no hay nadie, estamos en un día entre semana, entonces casi que tenemos la isla para nosotros. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció este paraíso de Bocas del Toro. Yo no me esperaba algo tan hermoso, tan cerca del país y tan relativamente barato. La verdad es que fue bien barato llegar aquí y se consiguen opciones y precios para todos los presupuestos. Incluso el tour de ayer y de hoy me los organizó un muchacho de 18 años que está emprendiendo aquí, que está empezando a hacer guía y toda la cuestión, que me recibió súper bien, la verdad, y se ve que está lleno de sueños y le está poniendo. Entonces les voy a dejar el contacto de él en la descripción si quieren hacer el tour de ayer y de hoy. Esto no es promoción pagada ni mucho menos. Si lo quieren apoyar, ahí se los voy a dejar. Pura vida y nos vemos en el próximo video. Besitos de alguien que se va a pegar un clavado en agua transparente.